6. Y comenzamos por el versículo 38. Juan 6, 38. Cuando lo tengan, dicen amén. Juan 6, 38. Y leemos hasta el 40. Dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no se pierda, yo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en los días postreros. Dios de los cielos, Padre eterno, Señor bendito, tú eres grande y misericordioso, Dios. Padre amado, la única intención, Señor, de que tú nos reúnas día a día, Señor, es, Papito Dios, para hacer siempre tu voluntad. Padre celestial, muchas gracias por lo que tú haces, Señor. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, y para cada uno de ellos, Padre celestial, y toda su familia. Mi Dios, gracias, Señor. Este culto, Padre amado, te lo pongo en tus manos, Señor bendito Dios, para que sea usted mi Señor, siempre, siempre mi Señor, abriendo, Señor, el entendimiento, Señor, y el corazón, para atesorar esta palabra, Señor, que esta palabra se haga carne en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, la voluntad de Dios en los cristianos o en su iglesia. ¿Cuántos están haciendo la voluntad de Dios? Vamos a ver, ¿cierto? La voluntad de Dios. La voluntad es algo que Dios puso en nuestros corazones o en el corazón del ser humano para tener siempre una comunicación con Dios y el ser humano. Siempre, ¿cierto? Como vemos desde que comenzó el mundo, o este sistema que tenemos ahora, ¿cierto? Desde que comenzó, siempre fue mi Dios la única intención de que el Dios tuviera una comunicación directamente con él. Pero no se pudo, ¿cierto? Eso se terminó cuando entró el pecado. Entonces mi Dios puso una voluntad en cada uno de cada uno de los seres humanos. ¿Qué es una voluntad? La voluntad, dice mi Dios, que la voluntad es que Dios puso el hombre para que tuviera la capacidad de decidir entre el bien y el mal, ¿cierto? Esa es lo que Dios puso, porque dice mi Dios que Él nos hizo a semejanza de Él, y la voluntad es parte de Él, que debe de estar en nuestro corazón. Si nosotros tenemos la voluntad de Dios en nosotros, de seguro estamos haciendo su voluntad. Mi Dios puso esta voluntad, como les dije, para que el hombre decida si quiere estar aquí o quiere estar allá. No puede estar en los dos lugares a la vez. El hombre va a decidir si se quiere ir al cielo o no. El hombre va a decidir si va a amarlo o no. El hombre va a decidir si va a tener una comunicación con él o no. Para eso puso la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Y también dice que la voluntad de Dios es que el hombre ordene o arregle, ¿cierto?, nuestros propósitos, conducta y conducta. El ser humano, pues después del pecado, totalmente se distorsionó. Pero la voluntad de Dios siempre va a estar ahí, para que el hombre, ¿cierto?, arregle, dice, ¿cierto?, o ordene
su propia conducta. Porque el ser humano, todos los seres humanos sin Dios, tenemos una conducta desagradable, ¿cierto? Entonces, mire lo que va haciendo la conducta, la voluntad de Dios en nosotros. Otra cosa es la voluntad de Dios. La intención, el deseo de hacer algo irracional. O sea, lo que Dios quiere es especialmente la intención de acomodar nuestras vidas irracional. Que no nos encerremos en lo que nosotros queremos. Que siempre escuchemos a otra persona así no tenga la razón. Para que usted después lo pueda analizar cuando esté a solas y a la final la otra persona tenga la verdad. Muchas de las veces es, por ejemplo, en ley cristiana, cuando es de otra congregación, no quiere escuchar al de la otra, aunque el otro tenga la razón, ¿cierto? Y eso sería muy bueno porque nos ayudaría, o muchas veces nos ayudaría, a hacer lo que el otro no hace, ¿cierto? A corregir, ¿cierto? Entonces mi Dios dice que nos ha dado la capacidad de razonar. Otra de las cosas que ha hecho la voluntad de Dios, que tenga la facultad, que nos hace diferente a los animales. Miren, lea Génesis 2. Dice que él, la voluntad de Dios es que tenga la facultad, esa facultad es la que nos hace diferente a los animales. 2:7. ¿Lo tienen? Dice 2:7. Hagamos al hombre. Jehová Dios Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Ajá. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre Un ser viviente, ¿cierto? No se olvide este versículo. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Y la diferencia es que él puso aliento de vida, o sea, su voluntad. Él puso su vida, él puso todo lo que nosotros hacemos para hacernos diferentes a los animales. 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra. ¿De dónde? De la tierra. Ajá. Toda bestia del campo y toda ave de los cielos, ¿cierto? Las trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, ¿de dónde fue formado? De la tierra. Ajá. ¿Acaso hay una diferencia entre el hombre y el animal? No. Es que esta casa es igualita como la de al frente. No. O sea, no son igualitas, ¿cierto? Pero las dos son de cemento. Es la misma materia. Es la misma materia, ¿cierto? Entonces, es que si somos formados de la tierra, y el ser humano y los animales, significa que los dos somos iguales. Porque la naturaleza es la misma. ¿Qué nos hace diferente? El soplo de vida. Porque al animal solo nació de la tierra, ¿cierto? Y ya con su vida. Entonces, pero miren lo que en el 1:26 dice, pues, que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a vuestra imagen, conforme a vuestra semejanza, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Pero ¿qué pasa, mi hermano? Que esta diferencia murió en el jardín de Dios. Por el pecado, solo quedó el soplo de vida. Y la diferencia entre el animal y nosotros quedó igualito. Razonamos. Por eso es que Dios pone esta voluntad en el ser humano, ¿cierto? ¿Para qué? Para la diferencia entre el ser humano y el animal, aunque la materia siga siendo la misma. Porque Él tiene carne y nosotros también. Ya, entonces vemos que entonces cuando mi Dios hace al ser humano, lo hace con una diferencia, ¿cierto? Lo hace a la imagen de Él, ¿cierto? Y a su semejanza.
pero aunque esto se pierde en el jardín del Edén. Mi Dios, a través del tiempo, Él ha venido queriendo que el ser humano haga su voluntad. Y Él ha venido escogiendo personas como Adán, falla. Luego coge ¿qué hizo la barca? A Noé, ¿cierto? Luego lo pone a él, ¿cierto? ¿Qué quería hacer con Noé? Que haga la voluntad de Dios. Y él sí la hizo, ¿cierto? Pero ahí quedó, cuando terminó el trabajo, ahí quedó. Luego coge a Abraham, a Moisés, a David y a muchos, ¿cierto? Coge ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero cuando coge al pueblo de Israel, Él coge un pueblo grande, ¿cierto? Él lo elige, no es de allá, no es de acá, no, con ninguno de ellos. Solo escoge a uno para que ese pueblo hiciera la voluntad de Él. Y solamente por hacerle la voluntad de Él, lo que Él hace es que le iba a dar un premio al final. Dice la Biblia en Deuteronomio 1:2, creo, donde dice que desde ahí del monte Sinaí, después que se le dio las leyes, hasta la tierra prometida solamente habían 11 jornadas, o sea, 11 días. O solo 11 días había, pero por no hacer la voluntad de Dios, quedó esto en el desierto. Y mi Dios ha venido así tratando con cada uno de nosotros, siempre buscando que el ser humano haga la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, estar reunidos aquí es solamente la voluntad de Dios. Amén. Estar acá es solo la voluntad de Dios. ¿Cierto? Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿que Él necesite más de nosotros? Sí, sí necesita más de nosotros, ¿cierto? Y ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces mi Dios, Él escoge vuelta a otro pueblo nuevo para que Él haga la voluntad. Y también habrá un premio visible, porque ya estamos en el premio. ¿Cierto? Entonces, lo mismo que estaba pasando con el otro pueblo que escogió, ¿cierto? El pueblo de Israel no entró todo, ¿cierto? Y no es que los otros murieron. 2 años antes se le dijo a un poco de personas, ustedes no entrarán. Cuando hubo el reconocimiento de la tierra, esos 10 que dijeron que eran grandes, eran monstruos, que no se podía, y que se fueron a la casa donde ellos, a la carpa donde ellos vivían, se fueron y vinieron a decir, ¿y Dios a qué nos trajo? Y nos había dejado morir mejor en el desierto. ¿A qué nos trajo aquí? Mira nuestras mujeres, mira nuestros hijos, van a morir, esos hombres nos van a matar, a eso nos trajo aquí. Pero solamente habían 2 que dijeron, si Dios nos la da, si Dios nos ha prometido, Dios nos la dará. Si Él dice que es para nosotros, es para nosotros. Hoy, otro día, ¿cierto? Hoy, otro pueblo le está diciendo lo mismo. Amén. Le está diciendo lo mismo, ¿cierto? Hay no la misma promesa, porque la ley solamente tenía un cambio o una sola promesa. Pero la gracia de Dios tiene miles y miles de promesas. Amén. ¿Cierto? Miles de promesas, ¿cierto? Tiene, ¿cierto? O sea, nosotros no nos dio solamente una promesa, nos ha dado miles de promesas, ¿cierto? Y si hoy día la perdemos, mañana tenemos el deseo otra vez, no el deseo, otra vez tenemos la oportunidad de volver a tener, ¿cierto? Porque los que has escogido, mi Dios, para que haga la voluntad de Dios son estos, los que estamos acá. Amén. Son los que han hecho, los que están haciendo la voluntad de Dios. Mi Dios los ha escogido, porque si leemos otra vez el versículo 38 de Juan, dice mi Jesús, lo que Él me dio. O sea, ahí vemos que mi Jesús, mi Dios, mi Jesús no es el que escoge, es desde el cielo que viene, ¿cierto? Escoge a Walter, escoge a David, escógenos a todos los hermanos que están ahí, ¿cierto? Escógelos. Se los pone a Jesús y Jesús es el que se encarga de transformarlos. Y si hace su voluntad, dice, yo le daré, yo lo resucitaré en los días posteriores. O sea, nunca moriremos, mi hermano, ¿cierto? O sea, lo que va a morir es esta parte de acá, es el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ese ha sido el propósito de mi Dios, de estar todo el tiempo haciendo la voluntad de Dios. Para eso escogió mi Dios este pueblo, ¿cierto? Entonces vemos
vemos la diferencia entre el ser humano y el animal, aunque sea de la misma materia. La voluntad de Dios es la diferencia. ¿Qué más hace la voluntad de Dios, mis hermanos? El hombre tiene un sistema de memoria avanzado, ¿cierto? Un sistema de memoria avanzada, ¿cierto? No es como el animal, que usted lo corre por alguna cosa que hizo, y usted mira la cara y vuelve hasta ahí mismo. Y le volvió a dar, y volvió a correr, y volvió a regresar, ¿cierto? No es como nosotros, que si esto nos pasó hace 4 o 5 años atrás, nosotros volvemos a pasar por el sitio y nos acordamos. Claro. Entonces nuestra memoria es avanzada. Esa fue la voluntad de Dios que ha tenido con nosotros. ¿Ve? La diferencia, ¿cierto? ¿Qué más dice que ha tenido? ¿Sí? Mi Dios también tiene la imagen con habilidades. Dice que tiene imaginación y habilidades. O sea, el hombre es creativo, que de la nada puede hacer algo. De la nada puede hacer algo, ¿cierto? No sé, de repente tiene un poco de madera ahí y ya hace un mueble hermoso. Por ejemplo, mi hermano tenía un poco de vidrio ahí, ¿cierto? Hizo esta parte de acá. ¿Bien? No, ahí tenía esto como basura, por decir algo, pero él hizo algo hermoso acá. ¿Por qué? Porque el ser humano es creativo. Es creativo. Y eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que nos hace diferentes. Esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. ¿Qué otra cosa tiene el ser humano? Inteligencia. Esa inteligencia que tiene el ser humano, bueno, ya se le llama sabiduría, y esa sabiduría por el pecado se ha usado mal. Pero en Cristo, ahora con nuestro Dios, es que podemos hacerlo mejor. Es que estamos tratando día a día de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos, aquí estamos. Este pueblo que Dios ha escogido es para que hagamos la voluntad de Él, ¿cierto? Uno de los temas es que muchas veces creemos que no es la voluntad de Dios lo que estamos acá, ¿cierto? ¿Cierto? Inteligencia. Dice que tiene conciencia, cultura y razonamiento. Tiene conciencia. Sabe lo que hace para bien o sabe lo que hace para mal. Sabe cuando ofende y sabe cuando no lo ofende. Sabe cuando lo ama, sabe cuando es amado. Eso es lo que nos une hacia Dios. Eso es lo que nos une hacia Dios, ¿cierto? La voluntad que Él tiene, que fue la imagen y semejanza que se perdió, ¿cierto? Entonces, ahora con Cristo, ahora con el Señor Jesús, es que llegamos a recuperar esto que se perdió en el jardín del Edén. Entonces, esta conciencia, la voluntad de Dios, en otras palabras, es la que vuelve a tener vida. Es la que vuelve a tener vida en nosotros. Entonces, Cristo viene a hacer en la voluntad de Dios. Él dice, yo no he venido a hacer mía, mi voluntad. Yo he venido a hacer la del Padre. Amén. Y el deseo del Padre es que todos podamos tener la oportunidad de llegar al cielo, ¿cierto? Eso es todo lo que tiene Dios, ¿cierto? Entonces dice pues que razona, que tiene un espíritu, ese soplo de vida, un espíritu de vida, ¿cierto? Que tenemos, que eso murió, el pecado lo mató, lo alejó de Dios. Entonces hoy en día, mis queridos hermanos, con Cristo es que podemos recuperar eso que se perdió. Entonces, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es hacer, ¿qué es hacer más la voluntad de Dios? Por ejemplo, reunirnos, hablar de Él, alabarlo como se hizo ahora con las alabanzas, a través de la oración. Eso es la voluntad de Dios. Que si hoy día, domingo, que nos reunimos para recordar la resurrección de Jesucristo, sencillamente esta es la voluntad de Dios. ¿Cierto? Esta es la voluntad de Dios. O sea que cuando usted no se reúne, pues ese día se le pasó por alto hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero ahí tenemos una cosa, al siguiente día podemos volver a tomar, ¿por qué? Por la gracia. Por la gracia, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué dice en 1 de Timoteo 3 o 2? Timoteo 2.
Sí, 2:4 creo que es. Primera de Timoteo. El cual quiere que todos Que es, seamos salvos. léalo. 4. Sí, 4 y 5. Que gobierne bien su casa, que tenga. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Primera. 4. 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos, que tengan el conocimiento de la verdad. El 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bien. O sea, ¿cuál ha sido el deseo de Dios? ¿O cuál ha sido la voluntad de Dios? Que el ser humano se salve, ¿cierto? Que llegue al conocimiento de la verdad. Porque ¿quién es la verdad? Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios, que siempre cada uno de nosotros lleguemos a Él, ¿cierto? Y el 5 decía, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Eso es lo que es, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dice? Mira, mi voluntad es que no se pierdan por el pecado. Yo les voy a dar a Jesucristo, hombre, al mediador, ¿cierto? Porque el deseo mío es que no quiero que nadie se pierda. Por eso que dice Jesucristo, todo el que me viene a mí, yo no lo desprecio. Así parece que dice, ¿cierto? Entonces, yo algo así, ¿cierto? O sea, no lo reprocho, ¿cierto? Él está para cuidarnos, ¿cierto? Y nosotros ya llegamos a Cristo, entonces estamos en la mano de Él para honra y gloria de Dios. Amén. ¿Cierto? Eso es lo que mi Dios está haciendo, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, qué es. Ahora dice, pues, que si nosotros perdimos esto en el jardín del Edén, esta voluntad de Dios se torció por el pecado. Mi Dios alejó la promesa. Nos volvimos malos. El pecado nos transformó y le servíamos a otro. ¿Usted cree que esto se puede curar con una religión? Claro, la religión no lo puede hacer. La religión no transforma. La religión no hace nada que esté en nuestro corazón. La religión no puede hacer algo que se perdió en el jardín del Edén. La religión sencillamente es como el gabinete de belleza. Solamente lo ponen bonito por fuera, pero por dentro sigue siendo el mismo animal de antes. Entonces la religión no puede transformar. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos entonces una oportunidad siempre en Cristo, ¿cierto? Amén. Vamos a ver un texto bíblico de lo que Dios quiere en nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. ¿Cuál es el deseo de Dios para su iglesia? ¿Cuál es el deseo de Dios para hacer mi Dios su voluntad? Dice, ¿lo tienen? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia... No, el 4. Del 3. El 3 es que habla de la voluntad. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué es? Sí, que te apartéis de fornicación. O la fornicar no solamente es en el matrimonio o fuera del matrimonio. Lo que está diciendo es que algo que no ame a Dios, algo que esté entre la ley, De la fuerza de la voluntad de Dios. ¿cierto? Eso es fornicar. Algo que no está haciendo la voluntad de Dios es fornicar, ¿cierto? Entonces mi Dios quiere pues que sean santos. Eso es lo que Él quiere, ¿cierto? La voluntad de Él es que seamos santos. Que
que nos limpiemos, porque si no tampoco habrá un paraíso como hizo con el pueblo de Israel. Bien, mis queridos hermanos, otro versículo, 4:8, les creo que es. Ya ahí mismo. 5:18, ya ahí mismo, sí. Primera Tesalonicenses. 5:18. ¿Qué dice? Da gracias en todo. ¿Cierto? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Ser agradecido es lo mejor. Es que nosotros no sabemos qué es lo que está haciendo mi Dios cuando estamos pasando por una tribulación, cuando estamos pasando por una prueba. No sabemos lo que tal vez, no sé lo que esté pasando, tal vez sea una consecuencia de lo que nosotros hacemos, de no estar haciendo la voluntad de Dios. Pero mi Dios nos llama a que todos nosotros le demos gracias. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos el deseo de hacer siempre la voluntad de Dios, pero hay muchas cosas que no la dejan. ¿Ya? Y entonces mi Dios nos llama a que le demos gracias, porque nosotros no sabemos lo que esté pasando con cada uno de nosotros. Demos gracias a Dios por todo. Es lo que Dios desea, ¿cierto? Estos son los deseos, estamos viendo los deseos de Dios. Romanos 12. Vamos a ver este otro versículo. 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, te ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cierto? Este versículo nos lleva, mi Dios nos está pidiendo que es la manera de hacer la voluntad de Dios. Y el 2 dice: no te conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios mío. Entonces, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios es esta, ¿cierto? Primeramente, ¿qué dice? Que hagamos, que reconozcamos a Dios como nuestro único y Señor Salvador. Esa es la voluntad de Dios. Si nosotros no reconocemos a nuestro Dios, si no reconocemos a nuestro Jesucristo, no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Por ejemplo, por ahí anda alguien, no sé, diciendo otras cosas, Jehová. Y es que la palabra de Dios dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Cierto? Así de fácil, ¿cierto? Entonces no se está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, mi Dios quiere que hagamos su voluntad siempre, Padrecito amado. Otra cosa que nos enseñó en los versículos, que nos apartemos del pecado, ¿cierto? Como digo, de la fornicación. Nos apartemos de él, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios. O sea, con pecado no habrá paraíso. Así de sencillo, ¿cierto? No podemos estar una vez, en lo que dice Romanos 12, no podemos estar un día haciendo la voluntad de Dios y otro día en la voluntad del mundo. No podemos. Entonces, Romanos 12, él nos indica, en el 2 especialmente, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sí, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, no hay nada agradable para mi Dios, ni nada perfecto. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Así hasta, no importa cuánto cueste, ¿cierto?
porque nosotros al final tenemos un premio. ¿Qué más dice la voluntad de Dios? Vivir en santidad. Vivir en santidad, cierto, es lo que nos pide. Que seamos santos como Él es santo. Esta es la voluntad de Dios, o sea, este es un mandamiento, esta es una orden para su iglesia. Que no nos vaya a pasar lo mismo que nos pasó, le pasó al pueblo de Israel. Que no le vaya a pasar lo mismo, ¿cierto? Que solo faltaba un tramo para llegar a la tierra prometida y mi Dios no lo dejó entrar. Vamos a ver un ejemplo de los que no hicieron la voluntad de Dios. Jonás. Para Jonás le costó mucho hacer la voluntad de Dios. Para Jonás, cuando se le dio el compromiso, cuando se lo llamó especialmente para que llevara el mensaje a Nínive, él no le pareció. Ahora, no sé cuántos de nosotros que nos hemos escogido acá, ¿cierto? Que Dios nos ha escogido, es para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cierto? Pero a Jonás no le pareció, ¿cierto? Él en lugar de ir a Nínive, escogió para el otro lado. Para Jonás, ese pueblo no merecía salvarse. El mensaje es como para el de nosotros, arrepentimiento. Pero sin embargo él no le pareció. ¿Por qué no le pareció? Porque era un pueblo enemigo del pueblo de los judíos. Era un pueblo que era la capital del pueblo donde ellos habían estado en cautiverio. Por eso él no le merecía. ¿No? Ellos para Jonás era que esas personas habían recibido un castigo y un castigo fuerte. Por eso, ¿cierto? Él no le pareció. Pero en la voluntad de Dios, que se hace porque se hace. Aunque él cogió para el otro lado, mi Dios lo desembarcó de ahí. ¿Y de qué manera? Lo metió en otro barco. ¿De qué manera? ¿Cierto? Una ballena o un pez grande, donde él entró. Lo tuvo ahí 3 días. Y cuando el pez lo vomita en la playa, en Nínive, pues no tenía más para dónde ir, así que él tuvo que hacer la voluntad de Dios. Pero aún estando ahí, ya viendo que no podía hacer otra cosa, predicó. Y después que se predicó, esos 3 días, él se fue a la parte más alta, porque según él, Dios iba a hacer rebosar el mar y la ciudad se iba a hundir. Entonces, como él estaba allá arriba, él no le iba a pasar nada. O sea, él de allá iba a ver cómo se iban a desesperar, así como ellos cuando estaban en cautiverio, se iban a desesperar. Eso es lo que se merecía. No, pero esa no era la intención de mi Dios, no era la voluntad de mi Dios, ¿cierto? Entonces vemos que parece que cada uno, no sé, de repente, como por ejemplo cuando se le mandó a predicar a Saulo. Señor, ese hombre persigue a la iglesia y aún aquí tiene poder. Señor, y él anda, porque es escogido mío. Es mi escogido, ¿cierto? Entonces cada uno de nosotros tiene un propósito, ¿cierto? Cada uno de nosotros tiene un propósito. Si Dios dice, amén, mi hermano. Si Dios tiene un mandato para nosotros, si Dios nos ha escogido, nos tiene en este lugar y tiene un propósito para nosotros, solo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén. Como le he dicho a uno de mis hermanos, solo cierra los ojos, ¿cierto? Y haz la voluntad de Dios, ¿cierto? No mires a ver ni a la derecha ni a la izquierda, ¿cierto? Porque nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con él. Mire, Nínive fue salvo, ¿cierto? Y el mensaje era arrepentimiento, porque en 40 días él lo iba a destruir. Y eso era lo que para Jonás estaba bien. Eso estaba bien para Jonás, ¿cierto? Ahí me voy a desquitar lo que le hicieron a mi pueblo, ¿cierto? ¿Cierto? Esa no era la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cómo Jonás iba a complacer viendo cómo Dios iba a hundir esa nación? Por eso se subió a la parte más alta. Pero mi Dios tenía un propósito.
de salvar, lo mismo que hizo con nosotros, salvarnos, ¿cierto? Salvarnos. Uno que hizo, bueno, Lucas 22. Esto me gusta mucho. ¿Lo tiene? ¿Sí? Dice, y él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor Jesús ya estaba orando en Getsemaní. Ya lo iban a coger preso, ya lo iban a detener. Él ya vio, por medio del Espíritu, vio 500 hombres que iban atrás de él. Él sabía que se le llegaba la hora. Él sabía que se le llegaba la hora. Y él, puesto de rodillas, solo oraba, Señor. Bueno, él solamente dijo, mi Señor. Él dijo, Padre, el 42, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué era lo que mi Jesús quería hacer? Y quería decir, Padre, que no habrá otra manera de redimir a esta persona. Padre, que no habrá otra manera de rescatarlos. Padre, que no habrá otra manera de poder llevar a la salvación a todas estas personas. Padre, esto me va a doler. Esto me va a doler, papá. En la humanidad de Jesucristo, Padre, me van a castigar. Me van a dar más de 100 latigazos, Señor. Y esto me va a doler. Padre, me van a poner una corona de espinas. Y esto me va a doler. Padre, me van a hacer cargar con una cruz. Esas 180 libras, mi Señor. Y yo no voy a poder. Padre, me van a llevar hasta la parte más alta. Y me van a clavar en una cruz. Padre, después de muerto, con una lanza me atravesarán el corazón, me abrirán el costado. Padre, esto me va a doler. Que no hay otra manera de salvar a este pueblo. Pero Padre, no se haga mi voluntad, haz la tuya, Señor. Que si es necesario, los azotes, la corona de espinas, si es necesario torturarme, si es necesario el castigo para redimir a todas estas personas, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Dios mío, por eso es que seremos castigados un día, sí, por no hacer la voluntad de Dios, porque muchas veces a este sacrificio se le ha dado poca importancia. Padre, me va a doler. Señor, siento que no voy a poder. Siento que no voy a poder cumplir con todo lo que tú me haces. Señor, es mi humanidad la que me va a doler. Papito, ayúdame. Entonces mi Dios le manda un ángel y le da, dice que le dio
le da el valor, Fortaleza. los fortaleció. Eso fue lo que hizo. Dios mío, qué tanto sacrificio, que esta humanidad le ha costado tanto dolor a mi Jesús, que esta humanidad que nos ha escogido no ha sido para otra cosa más que para hacer la voluntad de Dios, que solamente lo que ha hecho Él es buscar lo mejor para nosotros y que nosotros no le hayamos dado la importancia que esto debe haber tenido. Papito, yo quiero hacer tu voluntad, pero me va a doler, Señor. Yo quiero hacerlo, mi Señor, Papito Dios, pero busca otra manera, si es posible, de redimir a todo este pueblo. Pero no, mi Dios lo había decidido así. Esa era la voluntad de Dios. ¿Para qué? No para Él, para lo que nosotros viéramos, ¿cierto? Que de tal manera nos ha amado, que ha dado a su único Hijo, Jesucristo, para todo aquel que en Él crea, se pierda. Entonces nos ha dado una oportunidad de salir del hueco, nos ha dado una oportunidad de salir del pecado, nos ha dado una oportunidad, un camino diferente para seguir en los caminos del Señor. Nos ha abierto una puerta diferente para que seguir en los caminos del Señor y que no nos pierdan. Que el sacrificio ya está hecho, que la voluntad de Dios ya es fácil de hacerla, porque Él ya murió en la cruz por nosotros. Le abrió el costado, atravesó su corazón para que de ahí saliera esta iglesia con poder y misericordia y con la voluntad de Dios. Amén. Bendito es Dios de los cielos. Mis queridos hermanos, luego que después Jesucristo hizo la voluntad de Dios, ¿sabe lo que pasó? Mi Dios lo engrandeció por hacer la voluntad de Dios. Le dio todo lo que él había tenido, lo que había hecho, y que estaba primeramente en nombre de él. Dice Mateo 28, 18, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra, ¿cierto? Todo, le dio todo. Ahora Jesucristo se fue y no se llevó nada. Aquí está para la iglesia. Amén. Para nosotros, ¿cierto? Esto no lo puede quitar ninguna religión, querido hermano. Esto no lo puede hacer nadie. Esto solamente lo puede hacer Cristo y los que están haciendo la voluntad de Cristo. Mi Jesús, al darle toda la potestad, ¿sabe qué pasó? Que Él es la imagen de Dios que se perdió. Que Él es la semejanza de Dios. Que Él es el Cristo, lo que se perdió. Él está en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, la voluntad y la imagen de Dios está en nosotros. Amén. Porque Cristo es la imagen de Dios. Amén. Él es la semejanza. Eso significa que la semejanza significa que hay dos cosas aparecidas, pero una más grande y una más chiquita, ¿cierto? Jesucristo no es el caso. Jesucristo es el mismo Dios, el mismo grande, ese mismo que nos acompaña siempre a nosotros. Amén. ¿Cierto? Por eso era necesario el sacrificio. Solamente así se podía torturar al pecado. Solamente así se le podía quitar el poder a la muerte. Solamente así podíamos tener nosotros una naturaleza divina como la de su Hijo. Amén. ¿Cierto? Amén. Mis queridos hermanos, vamos otra vez a Juan 6. El 39. Ya leímos el 38, el 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no lo pierda yo nada, sino que lo resucite en los días postreros. ¿Cierto? Mire la voluntad de Dios, ¿cierto? Haz la voluntad de Cristo, haz la voluntad de Dios. Ahora sí podemos. Nosotros no estamos como el pueblo de Israel, que no pudieron hacer su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque la ley estaba por el lado de afuera. Nosotros estamos en Cristo y la ley de Él, o sea la gracia, está por dentro. Amén.
¿cierto? Entonces ya ahora no construye como el gabinete de belleza de afuera hacia adentro, sino ahora de adentro hacia afuera. Amén. Mire lo que pasa, ¿cierto? Entonces ahí vemos entonces que todos los que estamos aquí y están en las manos de Jesús, los ha dado el Padre. ¿Cierto? Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque es costumbre de reunirse los domingos. Usted está aquí porque ha recibido un llamado y usted está en los brazos de Cristo. En los brazos de Cristo está usted, ¿cierto? Entonces haga usted su voluntad, ¿cierto? El sacrificio solo tenía esto. El sacrificio de Cristo solo tenía esto, ¿cierto? Ponernos a cada uno, Dios en cada uno de nosotros en los brazos de Cristo. Ahí estamos, mi hermano, ¿cierto? Sí estamos haciendo su voluntad. ¿Qué dice el 40, mi hermano? Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea, mis queridos hermanos, haga usted la voluntad de Dios y nosotros no moriremos nunca. Esta es la promesa, por eso estamos aquí, ¿cierto? Todos nosotros buscando siempre lo mismo, ¿cierto? Salvación, vida eterna, es lo que buscamos, ¿cierto? Que tenemos mucho de perfecto, sí, déjeselos a Cristo, ¿cierto? Que Él es el que somos la obra de Él, somos el edificio en construcción, Él es el que nos va a llevar, ¿cierto? Mire lo que dice el 42, léame el 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Exacto, ¿cierto? ¿Sabe qué pasa con los religiosos de ese tiempo? Que vieron a Jesús por fuera. No lo vieron por dentro. ¿Sabe por qué? Porque la religión no lo puede hacer. ¿Cierto? Amén. Hoy día ven a un Antonio, ven a un David, ven a una Margarita, un Walter. Ven a cada uno de nosotros, nos ven por fuera. Lo veo igual, ¿cierto? ¿Cierto? Jamás lo ven por dentro, ¿cierto? Que por dentro cargamos a Jesús, nuestro único Salvador, que a donde nosotros vamos, Él va con nosotros, Amén. ¿cierto? Y que no caminamos por nuestra voluntad, es Él que nos dirige. Dios mío, ¿cierto? Y queridos hermanos, entonces, estamos en los caminos correctos. Ahora, el tema es, hagamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es para la iglesia. La voluntad de Dios es para nosotros, mis hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y siempre tenemos que ir para donde la cabeza va. Amén. Amén, ¿es cierto? Así vamos a orar. Vamos a darle las gracias a nuestro Dios por esta grandeza. Dios mío, grande y poderoso es mi Señor. Padre amado, Salmos 37, 4 dice, que leyó delante de mi hermano Jefferson, deleítate en Jehová. Deleítate significa gózate. Esa es la voluntad de Él, que nos gocemos al lado de Él, ¿cierto? Que Él es lo único que nos puede traer gozo. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros podamos llegar hacia el cielo, a los brazos de Él, ¿cierto? Donde no habrá dolor, donde no habrá angustia, donde no habrá lágrimas, donde estará Él siempre con nosotros. Y Dios, muchas gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre amado, en tu nombre, Señor. Papito Dios, y siempre, Papito Dios, ayúdanos a hacer su voluntad, cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a vivir, Señor, siempre en una comunión con usted, Señor. Padre amado, Dios, tú eres eterno, Señor. Papito Dios, solo tú lo puedes hacer, Padre celestial, Señor. Esa voluntad, Padre amado, siempre debería estar en nosotros, Padre celestial, Señor. Queridos hermanos, solamente agarrémonos de Cristo y podremos hacer la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros sí podemos hacer su voluntad, sí podemos. Si Cristo está en nosotros, sí podemos hacer su voluntad, caminar con Él, andar con Él, cumplir su mandamiento, hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Si tú tienes un propósito para nosotros, Señor, porque usted nos ha escogido, Señor, nos tiene aquí, Señor,
en este sector, Padre amado, Papito Dios, es porque usted lo ha querido, Padre celestial. Dios, un día, Señor, bendito Dios, seremos, Señor, bendito Dios, la criatura perfecta que usted desea, Señor. Mi Dios, porque tu voluntad ya está en nosotros, Señor. Dios de los cielos, gracias. Gracias, mi Señor. Bendigo esta congregación en tu nombre, mi Señor. Bendigo a cada uno de sus hermanos, Señor. Bendigo, Papito Dios, Padre celestial, su barrio, todo lo que has puesto en sus manos, Señor. Papito Dios, y ayúdanos a hacer su voluntad, Señor. Padre amado, Señor, gracias por todo lo que tú haces y por lo que harás, Señor. Dios de los cielos, tú eres nuestro Dios, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Honra y gloria te damos, Señor. La iglesia dice: amén. Amén. Amén.